Olá, querido amigo, querida amiga. Una vez más estamos acá para estudiar la palabra del Señor y también para orar juntos. Vamos a orar. Querido Dios, bendito sea tu nombre. Danos sabiduría en este momento para comprender y practicar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hoy vamos a reflexionar en el Salmo 113, un lindo salmo de la palabra del Señor, que tiene solamente 9 versículos, pero es un salmo muy, pero muy lindo. Y yo quisiera invitarte a leerlo conmigo. Bueno, el salmo dice: Alabá, siervos de Jehová, alabá el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza de su miseria, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Qué lindo, ¿no? El Salmo 113 presenta un Dios que es poderoso, que es grande, pero que mira al menesteroso. El Salmo 113 presenta que no hay nada, nada, nada tan pequeño que Dios no lo vea. El Salmo 113 presenta que Dios no es impersonal ni tampoco indiferente. El Salmo 113 presenta que Dios está interesado en nosotros. Bueno, qué lindo. Y cuando nosotros miramos, hay contrastes. Por ejemplo, el versículo 5 muestra un Dios que se sienta en las alturas, un Dios que es el Creador todopoderoso, el Rey de los Reyes, pero aún así toma tiempo para mirar al menesteroso, toma tiempo para estar con el que necesita. Por ejemplo, no es solamente en el Salmo 113 que hemos visto este carácter del Señor. Por ejemplo, si miramos a Isaías capítulo 57 y el versículo 15, la Biblia dice: porque así dijo el alto y sublime. Dios es presentado aquí como alto, sublime. El que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Bueno, acá presenta entonces un Dios que está en el cielo. Y Jesús hoy está en el santuario celestial donde hace el juicio y al mismo tiempo intercede por nosotros. Pero a través del Espíritu Santo, Él dice: pero yo habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así que Dios es el alto y sublime, pero habita con el que necesita, con el menesteroso. Hay un otro texto que yo quisiera recalcar ahora para vos, que es el Salmo 40 y el versículo 17. Por ejemplo, aquí dice la Biblia: aunque yo esté afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Aunque yo esté afligido, aunque yo esté necesitado, Jehová es mi libertador. Jehová pensará en mí. Alabado sea su nombre. Es por eso que el Salmo 113 empieza con la expresión: alabá, siervos de Jehová, alabá el nombre de Jehová, porque Él cuida de sus hijos. No hay nada que pase sin que Dios sepa. Él conoce nuestras luchas, Él conoce nuestras dificultades, Él conoce a los que necesitan y está listo para levantar del polvo al hombre, a la mujer que es necesitada de su gracia. Bueno, acá en el Salmo 113 también hay una expresión que yo quisiera hacer hincapié. El versículo 9 dice que Él hace habitar en familia a la estéril. Dos puntos. Primero, que Dios valora la familia. La familia fue creada por el Señor para ser una bendición.
el ADN de la sociedad, de la comunidad, para ser un lugar de bendiciones y un pedacito del cielo en la tierra. Pero muchas veces es en las familias donde hay luchas, persecuciones, donde hay prejuicios, donde hay violencia, ¿verdad? Entonces Dios puede transformar una familia rota en una familia feliz. En el pasado, en la antigüedad, había problema en la familia cuando una mujer era estéril, porque la esterilidad era considerada, como menciona aquí el versículo 9, ¿no? 9, era considerada una desgracia para la familia, una desgracia principalmente para la mujer, que sufría muchísimo por el prejuicio, ¿verdad? Cuando no tenía hijos. Y entonces, por ejemplo, tú puedes mirar en Génesis capítulo 30, versículo 1, puedes mirar también en 1 de Samuel capítulo 1, versículos 6, 7 y 10, que las mujeres sufrían y clamaban al Señor para tener hijos en aquel entonces. Y Dios muchas veces les dio, como por ejemplo Ana, ¿no? Que clamó al Señor y Dios le dio Samuel, por ejemplo, como un hijo que después fue llamado para ser un gran profeta. Bueno, yo quisiera recalcar con esto que la condición más en que las mujeres más sufrían, que era la esterilidad, Dios estaba mirando y cuidaba de las mujeres. Y no solamente cuidaba, sino que atendía las plegarias, y no solamente atendía las plegarias, pero cuidaba para que ellas pudieran tener un ambiente familiar en que podrían tener seguridad y tener amparo, tener ayuda. Y es lo mismo que Dios lo hace hoy. Hay mucha gente sufriendo, hay muchas familias que están rotas, hay mucha gente que no tiene más esperanza en su corazón por un problema de salud, por un problema de prejuicio, por un problema porque de repente aceptaste la invitación de la palabra del Señor de ser bautizado y nadie te comprende en tu familia. Entonces, ahora es el momento de orar, doblar las rodillas, clamar al Señor y pedir ayuda, porque Él está en el cielo, pero también está con el menesteroso, está con el que clama, está con el que necesita. Alabado sea el Señor, no estamos solos, no estamos caminando sin que Dios nos sepa nuestras aflicciones, no estamos acá sufriendo y luchando solamente con nuestras fuerzas, sino que estamos acá y podemos contar con la ayuda poderosa del Señor. Él que se siente en las alturas, Él se humilla a mirar, Él levanta del polvo al pobre. Y pobre acá no es solamente aquel que tiene necesidad de alimento, puede ser y es, pero Él levanta del polvo al pobre, al que necesita de esperanza, aquel que tal vez está pensando en quitar su vida, aquel que ya no tiene más, no sabe más para dónde ir, aquel que necesita de una respuesta para sus dudas. Él levanta del polvo al pobre, al menesteroso, aquel que necesita de esperanza, de alegría, de salud, de amigos, de bondad. Dios está dispuesto a ayudarte, a guiarte, a transformarte. No hay nada que Él no puede hacer por vos. No hay nada que Él no puede hacer por tu vida, por tu familia. Entonces, ¿por qué no poner en las manos del Señor nuestras necesidades? ¿Por qué no poner en las manos del Señor nuestras luchas? En las manos de aquel que cuida, en las manos de aquel que conoce nuestro corazón. Vamos a hacerlo en este momento. Yo quisiera orar por ti. Yo quisiera orar por tus luchas. No conozco a tus problemas, no conozco a tus dificultades, pero conozco un Dios que te conoce. Y este Dios es bondadoso, es misericordioso, es fiel, justo y está dispuesto a ayudarte hoy. Bueno, vamos a orar. Confía en Él. No tengas miedo, no tengas dudas. Dios cuidará de ti, porque Él es presentado así en el Salmo 113. Un Dios que cuida, que está cerca, un Dios de cerca y no de lejos. Vamos a orar, confiando en el Señor, ¿te parece? Querido Padre, ese es un momento especial en que estamos entregando nuestras vidas en las manos de un Dios que puede todo. Pero no solamente puede todo, sino que está dispuesto a ayudarnos.
ha ayudado a miles de personas en los tiempos bíblicos y en nuestros tiempos también. Entregamos en tus manos, Señor Dios, todo lo que necesitamos, todo lo que tenemos y no tenemos, porque tú conoces nuestras debilidades, tú conoces nuestras necesidades y está dispuesto a ayudarnos. Ni siempre tu ayuda es como nosotros pensamos que debería ser, pero siempre es lo mejor que puedes hacer por nosotros. Así que todo entregamos en tus manos, la salud, la familia, la necesidad emocional, nuestra necesidad espiritual. Padre amado, cuida de nosotros, pues oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga muchísimo, muchísimo. Que Dios esté contigo siempre. Bendiciones mil y nos vemos acá mañana tras mañana. Chao, chao.